El cambio climático es un concepto que al día de hoy suena en la boca de todos. ¿Pero qué es? Para esto tenemos que entender el concepto de calentamiento global y efecto invernadero. Entonces, ¿qué es el efecto invernadero? Es un proceso que se da gracias a nuestra atmósfera en la que se acumulan unos gases a los que les llamamos de efecto invernadero justamente, como el dióxido de carbono, el metano y el vapor de agua. Es una capa invisible para la luz solar cuando entra, pero cuando rebotan en la Tierra se produce luz infrarroja la cual sí se queda atrapada, no permitiendo su escape y calentando la Tierra. Sin este efecto, la temperatura media de la Tierra sería unos 15 grados inferior. Pero el exceso de estos gases también son un problema, como por ejemplo Venus, que es nuestro planeta hermano, que está a más de 400 grados centígrados, y esto es debido a que su atmósfera es muy rica en dióxido de carbono. Entonces, ya sabemos que el problema es el exceso de estos gases y esto es lo que causa los efectos negativos en la Tierra para los seres vivos. Es ahí donde entra el concepto del calentamiento global, que hace referencia al exceso de estos gases de efecto invernadero. Pero ¿y entonces cuál es la causa de este exceso de gases de efecto invernadero? Tenemos bastantes causas, que son por ejemplo la tala de árboles, donde una tala moderada no debería tener consecuencias en los ecosistemas. Tendrían, digamos que, una capacidad de recuperación sostenible. El problema es cuando se vuelve indiscriminada y hace perder la calidad del suelo. Y esto obviamente va a contribuir al calentamiento global. También va a dañar el hábitat de millones de animales y por otro lado tenemos la explotación ganadera y agrícola, la cual causa erosión en el suelo y propicia incendios forestales. También tenemos la quema de combustibles fósiles. Un dato interesante es que en un año se consume lo que la naturaleza tardó 1 millón de años en producir. Esto quiere decir que a este ritmo, en 100 años, se van a agotar los combustibles fósiles. También es una fuente importante de material particulado. Otro dato sería que la quema de 1 litro de combustible genera cerca de 2,28 kilogramos de dióxido de carbono. Entonces, poniendo el caso de la ciudad en la que yo vivo, que es Bogotá, el transporte carretero en Bogotá genera al año cerca de 5.700.000 toneladas de dióxido de carbono. Otra parte importante en la contaminación de las ciudades del mundo es la construcción, ya que el hacer cemento es la causa del 8% de las emisiones del dióxido de carbono en el planeta. Y empezamos a sumar variables como el transporte y pues ya en la fase final lo que consumimos en nuestras viviendas. En mi caso yo resido en la ciudad de Bogotá y la alcaldía se ha comprometido a mitigar y a reducir la contaminación con base en el Acuerdo de París. En el año 2017 Bogotá reportó 11.421.724 toneladas de dióxido de carbono, del cual el 48% corresponde al transporte, el 34% a energía estacionaria, que es la que generan los edificios residenciales, las industrias manufactureras y de construcción, junto con las emisiones fugitivas de la distribución de gas natural, y el 18% restante corresponde a la disposición de residuos. Por ejemplo, aquí en la disposición de residuos el relleno de Doña Juana suma un 13% del total de ese 18% de emisiones. En conjunto con el Plan de Acción Climático dado por el Acuerdo de París en el año 2015, la ciudad de Bogotá se comprometió a desarrollar un plan distrital llamado Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI, la cual propone una serie de cambios y de planes para empezar a mejorar la calidad del aire de nuestra ciudad y empezar a aportar ese granito al planeta. Para el 2030 tenemos que haber reducido estas emisiones en un 50%, que para el año 2050 tienen que ser cero emisiones. Entonces el plan debe ser justo en este momento, no puede ser después, debe ser ahora. Pero ¿y entonces cómo vamos a apartar a esta causa? Como decía, la quema de combustibles fósiles es una de las mayores fuentes de emisiones. Nosotros podemos empezar a dejar de usar motores de combustión o sustituirlos por vehículos híbridos que reducirían hasta 3 toneladas por persona, o mejor aún, eléctrico, supondría 5 toneladas. Pero no nos podemos engañar, hay un problema y hay una trampilla en esta situación. Y es que depende de la fuente de energía también. Si proviene de fuentes verdes, supondrá un aporte real. Pero si proviene de centrales de carbón, en realidad no se está haciendo nada. O sea que sin energías limpias solo se reducen entre 0,2 y 2 toneladas. Entonces, ¿qué sería mejor? Bueno, pues vivir sin auto reduciría casi 3,6 toneladas y trabajar desde casa también reduciría 0,1 a 1,4 toneladas.
Entonces sería muy importante promover el teletrabajo. En Bogotá, entre el año 2011 y 2019 se duplicó el uso de la bicicleta pasando de cerca de 400.000 a casi 900.000, gracias al crecimiento de las mallas viales para las bicicletas en el distrito, teniendo cerca de 500 kilómetros y sumando otros 127 los fines de semana. Entonces esta podría ser una alternativa para la movilización. Pero en caso de que sí necesitemos transportarnos a una distancia muy lejos, lo mejor es utilizar o vehículo compartido o utilizar el transporte público. Los productos de origen vegetal son eficientes ecológicamente más que la industria animal, esto debido a que la industria de la carne produce mucho gas metano, aparte sumando también la deforestación y el cultivo del alimento para estos animales, el transporte, etc. Si se llegase a ser vegano, se puede reducir entre 2,1 y 0,4 toneladas de dióxido de carbono. También el consumir productos locales puede reducir casi 1 tonelada, esto debido al transporte. Ahora, en nuestros hogares podemos reducir el uso del agua caliente, ya sea por gas natural o la misma red eléctrica, siendo la primera opción la más dañina. Y si usamos nuestras propias energías renovables instalando paneles solares, podríamos reducir cerca de 4,8 toneladas de contaminación. Obviamente no es el camino aún, porque los paneles solares no son tan eficientes y son muy costosos, pero a futuro esto se va a empezar a optimizar. Aparte de reducir nuestra huella de carbono, también podemos contribuir reciclando muy bien, utilizar la regla de las 3 R's, que significa reusar, reutilizar y reciclar. Y esto nos va a ayudar mucho a no generar muchos más residuos, que son también una parte contaminante del planeta. Por último, quiero agradecer a los que llegaron hasta aquí, decirles que compartan esto con sus familias, con sus amigos. Esto es algo que todos debemos hacer, debemos aportarle al mundo. Para el año 2050 debe haber cero emisiones, porque si no va a haber un punto de no retorno. Así que pónganse la mano en el corazón y compartan este video.